norteamericano a través del bloqueo. Por 32 ocasiones consecutivas, las Naciones Unidas ha resuelto abrumadoramente el cese y la terminación del bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica a Cuba. Pero este gobierno, los gobiernos de los Estados Unidos de América, que dicen ser democráticos, que dicen ser respetuosos de la Carta de las Naciones Unidas, y quieren imponer la democracia, no acata en absoluto esa resolución de las Naciones Unidas, y más bien la incrementa, más bien aprieta a ese pueblo heroico, digno y valeroso como es el pueblo de Cuba. Ustedes se han de preguntar por qué la célula se llama Camilo Cienfuegos. En esa época de 1966, ya Camilo físicamente no estaba entre nosotros. Había desaparecido en el mar. Y muchas teorías, mentiras, engaños, falacias se decían sobre la desaparición física de Camilo. Pero no dice nadie que hora antes de que él emprendiera una misión dada por el comandante Fidel Castro de ir al cuartel de Columba donde estaba Matus, que intentaba hacer una revuelta en Cuba. Camilo fue a enfrentarse y fue solo. Pero cuando llegó al cuartel, la tropa que estaba con Matus a ver que era Camilo el que llegaba, resolvieron unirse a Camilo y tomarlo prisionero a Matus. De eso no dicen, de eso han callado. ¿Y por qué actuó los guerrilleros del cuartel en esa forma? Porque Camilo era un hombre muy querido por la guerrilla y por las tropas a favor de la revolución. Pocos meses había pasado el tiempo de la revolución, pocos meses, pero el sentimiento de ese pueblo que había sufrido la acción dictatorial de Fulgencio Batista estaba con Fidel Castro. Con lo del 26 de julio, indudablemente con Camilo, aquí lo consideraba y le dieron el nombre del señor de la vanguardia, que había realizado heroicas jornadas de combate contra la dictadura de Batista. Jovial, le gustaba hacer broma, venía de una familia muy pobre, fue sastre, un artesano, y luego en México se rodó y estuvo con Fidel. Pero antes, cuando era joven, estuvo también en las luchas juveniles. Por eso es que nosotros, cuando constituimos, con la aprobación del provincial del partido de ese tiempo que lo dirigía aquí Manaví,
el camarada doctor Aquiles Valencia Aguirre, resolvimos darle a esa célula el nombre de Camilo. El reconocimiento a lo que Camilo había sido, a lo que Camilo era y seguirá siendo para los auténticos comunistas y revolucionarios del país. Hoy día es muy fácil, decir revolucionarios, decir que son revolucionarios, que somos revolucionarios o que somos comunistas. Muy fácil. Pero la pregunta que surge, ¿realmente lo son? ¿Qué posiciones tienen ellos frente al bloqueo criminal y genocida de los Estados Unidos hacia Cuba? ¿Qué posición tienen ellos frente al genocidio en Gaza y lo que está pasando con el Líbano, con Irán? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa aquí con el Ecuador? ¿Qué posición tienen aquí? Esa es la pregunta, camarada, que debemos hacernos. La célula Camilo Cienfuegos, al resolver el decente homenaje, lo hace también con el objetivo de llamarlo a ustedes, camaradas de la célula Luis Valdivieso Morán, de Manta, de la célula Rocafuerte de Rocafuerte, de la célula Eloy Alfaro de Jipijapa, aquí presente. Estuvo presente también los compañeros de la 23 de mayo, porque fueron. La de Pedro Lozano pudieron venir por asunto de enfermedad. Pero queremos nosotros, como célula, llamarlos, compañeros, a trabajar más por el fortalecimiento del Partido Comunista hacia su próximo congreso, que va a ser en mayo del año entrante. Pero también, compañeros, requerimos estar muy atentos a los acontecimientos nacionales que se dan. Esta crisis energética, cuando los trabajadores eléctricos avisaron con tiempo al gobierno nacional que se venía la crisis y que había que tomar medidas. Millones de dólares que tenía la empresa eléctrica fueron ocupados con otra cosa. Y no es lo que tenía que hacerse. Y debía hacerse. Y tiene que hacerse. Pero también viene un proceso electoral. Y nosotros tenemos que estar también participando en el proceso electoral. En Guayaquil funciona como cabeza principal, como coordinación nacional, el Frente de Unidad para Vencer, que lo coordina nacionalmente el compañero aquí presente, el compañero Rey, que también es miembro del Ejecutivo del partido. Gracias por venir, camarada. Y hay que recordar a Fidel. Fidel, cuando se cumplía 70 años, le hicieron preguntas, los periodistas son medio especiales. Y Fidel le dijo que para triunfar en la vida se requerían 3 elementos esenciales: la organización, la unidad y la decisión. Que ahí había en Cuba una organización que había nacido del pueblo y se debía al pueblo, pero una organización participativa en que cada uno de sus miembros participaba en el análisis y en la toma de decisiones, no una organización burocrática. Pero que no bastaba la mejor organización si no había unidad. Pero que la unidad no significaba alcahuetear
Oscar ya lo desperfecto y la falencia que cometían sus militantes. Había que hacer la autocrítica, que es un mandato y un principio de los dos partidos comunistas. Pero había que tener amigos también en el mundo. Cuba tenía. Pero la mejor organización, junto a la más fuerte unidad, no puede vencer si no hay decisión para luchar por los objetivos trazados. Y que ahí en Cuba había una decisión del pueblo cubano para defender su revolución. Y esa decisión todavía continúa hasta el día de hoy. Hoy día que Cuba sufre la situación de la crisis, la situación del huracán, de todos los huracanes, el pueblo está defendiendo su revolución. No es verdad, es mentira falsa, edad absoluta. Es que digan que hay personas y elementos que quieren hacer acciones contra el gobierno del compañero Miguel Díaz-Canel. El pueblo está en la calle, decidido, como siempre, a defender los objetivos de la revolución cubana. Y no hace pocos días, siguiendo una tradición de años, los jóvenes, los niños y el pueblo cubano lanzó a los ríos y al suelo y al mar flores en homenaje a mi pueblo. Yo quiero concluir diciendo algo. Decían que había diferencia entre Fidel y Camilo. Pero no han dicho ni quieren difundir el discurso de Camilo horas antes de partir a detener la intención de Marcos. El pueblo cubano le dijo horas antes de su partida que él era fiel a los objetivos de la revolución cubana, era fiel, leal, consecuente con el comandante jefe, su comandante jefe, Fidel Castro. Eso demuestra que no había diferencia entre Fidel y Camilo. Pero además, compañeras y compañeros, Fidel siempre decía a Camilo, ¿cómo estuvo mi intervención? ¿Cómo va mi intervención? ¿Cómo vamos? ¿Por qué Fidel, siendo Fidel, le hacía esas preguntas a Camilo? Porque los dos formaban un solo ser, ¿no? De la revolución. Por ello, compañeros, nosotros en el año 66 le pusimos nombre a esta ciudad, y hoy día le rendimos homenaje a ese hombre, a esa revolución que continuará triunfando como ejemplo para la humanidad. Quiero decirle, camaradas, esta mañana y me acaba de entregar la cédula por haber sido fundador, lo que seguiré haciendo desde el 5 de febrero de 1916 hasta el último momento, amigos, hermanos, solidarios. ¡Viva la célula Camilo Sin Fuego! ¡Viva el Partido Comunista del Ecuador! ¡Viva eternamente Camilo Sin Fuego! Oigas de nuevo a Fidel preguntar. Hoy bien, Camilo.